Hola con todos, hoy vamos a hablar sobre el hueso frontal y el hueso cigomático. Mi nombre es Briana Ferry y mis compañeras son Melanie Maldonado, Melanie Mendoza y Paula Saravina. Ok, el hueso frontal es la parte más anterior del cráneo. Se encuentra por delante de los parietales, del etmoides y del esfenoides. Se articula debajo del etmoides de los huesos lagrimales, huesos nasales, huesos cigomáticos y huesos maxilares. Este hueso une al cráneo y al viscerocráneo, formando las cavidades orbitarias y las cavidades nasales. Ahora vamos a mostrar la parte. Ok, ahora estamos viendo el hueso frontal desde una vista anterior, donde va a estar su cara exocraneal y esta va a tener una porción escamosa que es convexa hacia adelante, excepto en su sentido lateromedial, que es donde va a estar la cara temporal, donde va a formar parte de la fosa temporal y asimismo la línea temporal del frontal, que es donde se va a insertar la fascia temporal. En esta porción escamosa tenemos dos eminencias o salientes que corresponden a las eminencias frontales, que es la parte de la frente. Asimismo, hacia abajo y por encima de la implantación de la nariz tenemos a la glabela. Abajo de la glabela tenemos una sutura llamada sutura metópica que desaparece por completo a partir de los 10 años aproximadamente. Y asimismo, al lado de esta glabela van a estar dos estructuras arqueadas llamadas arcos superciliares que corresponden a la ceja. En su parte inferior vamos a tener al borde supraorbitario. Y por la parte inferior, el borde esfenoidal que articula con el hueso esfenoidal. Por la parte inferior igual tenemos la cara orbitaria que forma el techo de la órbita y los senos frontales. Más por la mitad encontramos los senos frontales. Más abajito a los lados encontramos las semiceldillas etmoidales que se articula con la parte inferior formando las semiceldillas posteriores y también con la apófisis orbitaria del palatino. A un lado encontramos la escotadura supraorbitaria, que es un agujero donde permite que el nervio y la arteria supraorbitaria pasen del interior del cráneo al exterior. Sí. Aquí también podemos encontrar la fosa lagrimal, en donde se inserta la glándula lagrimal. También se puede encontrar la fosita troclear, en donde se inserta la polea de reflexión del músculo oblicuo superior del globo ocular. Asimismo, encontramos el borde nasal, que pertenece al extremo medial del borde supraorbitario y se articula con los huesos nasales y maxilares. También encontramos la espina nasal que se articula con los huesos nasales por delante y por detrás se articula con la lámina perpendicular del etmoides. También tenemos los surcos etmoidales que se forman, tenemos surcos etmoidales que al ser articulado con el etmoides forman dos canales, el canal anterior y el canal posterior del etmoides. Ya, ahora seguimos con la parte posterior. La cara posterior del frontal es cóncava, tiene un borde parietal, aquí es donde entra en contacto con el hueso frontal para formar la mitad de la sutura coronal. También tiene una cresta frontal, que es una línea de sutura en la frente entre las dos mitades del hueso frontal, la cual se forma porque estas dos mitades se unen prematuramente. También tenemos el foramen ciego, que sirve como punto de inserción para la hoz del cerebro o la dura madre, y tiene una vena emisaria que conecta las venas nasales con el seno sagital superior. También tenemos las eminencias convexas hacia arriba, que forman las paredes superiores de las órbitas, el surco del seno sagital superior, que recibe las venas cerebrales superiores y de la dura madre, empieza en el frontal y se va hasta el occipital. También tenemos las fosas frontales, que es una depresión poco profunda que se encuentra en la unión de los dos huesos frontales. Y por último, la apófisis cigomática, que sirve como un punto de inserción para la fascia temporal.
Ahora vamos a hablar del hueso cigomático. Este se sitúa entre el maxilar y el frontal, también entre el ala mayor del esfenoides y la apófisis cigomática del hueso temporal. Ok. Aquí podemos encontrar un foramen llamado foramen cigomático facial. En esta vista lateral sirve para la inserción de los músculos maceteros y cigomáticos. Por la parte superior está cubierta por el músculo orbitario de los párpados y ahora vamos a ver los ángulos. Ya, los ángulos. El ángulo superior se articula con el hueso frontal, el ángulo anterior se articula con el borde inferior de la órbita y llega por encima del foramen infraorbitario. El ángulo inferior se articula con la apófisis cigomática. El ángulo posterior se articula con la apófisis cigomática igualmente. Ahora vamos a ver la vista lateral, la cual es cóncava y es parte de las fosas de la fosa temporal superior e infratemporal. Da inserción a la parte de las fibras inferiores del músculo temporal. Aquí podemos encontrar la apófisis frontal que se articula por arriba con el frontal. Podemos encontrar por esta parte el foramen cigomático orbitario. Eh, hacia adelante se puede encontrar una superficie triangular dentada, el cual va a formar el ángulo anterior. También por debajo, por esta parte, se encuentra una superficie triangular y rugosa, el cual va a servir para la articulación con el vértice truncado del hueso maxilar, de la pirámide del maxilar. Por abajo se articula con el hueso maxilar, medialmente se articula con el ala mayor del esfenoide. Ahora vamos a ver los bordes superiores. Ya. Ahora vamos a verlo desde la vista medial. Va a tener un borde anterosuperior o orbitario que forma el borde lateral y la parte inferior de la órbita. Este se continúa con el borde superior de la apófisis cigomática y con la apófisis frontal del maxilar. El otro borde es el póstero superior. Tiene una parte horizontal que se continúa con el borde de la apófisis cigomática y una parte vertical donde se inserta la fascia temporal. Ahora yo voy a hablar sobre los bordes inferiores. El borde anteroinferior es también conocido como borde maxilar porque se articula con el maxilar superior y va por debajo de la órbita. El otro borde sería el posterior-inferior, que también es conocido como el borde macetero y sigue la dirección del arco cigomático. Gracias, espero que les haya gustado. Ya.